Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo pues 100 tiradas en el evento del huevo y después os haré una tablita con la rentabilidad que hemos obtenido pues al final de todo el vídeo. Y bueno, básicamente quería hacer estas tiradas enfocándome en conseguir pues los pantalones de liderazgo, solo teníamos pues casco o pantalones y claro, otro de los cascos que me podría interesar sería pues por ejemplo el casco de infantería, ya que tanto el casco de caballería como el de arqueros para la primera marcha voy a hacer los cascos del KVK. Entonces pues no me interesaban mucho hacer estas tiradas y me rentaba un poquito más irme a buscar lo que serían pues los pantalones de liderazgo antes que lo que serían el casco para infantería, pero bueno, vamos a comprobar cuántos planos tengo de cada uno de estos y como podéis ver tengo bastantes más del casco que lo que sería pantalones que incluyesen al liderazgo. Los pantalones de liderazgo los quiero pues para el set de arqueros, ya que voy a hacer pues el casco del KVK y el arma y los pantalones y las botas de liderazgo. Bueno, aquí ya estamos haciendo las tiradas y bueno, en esta primera nada mal, 4 pues épicos están bastante bien, ya que pues más o menos 4 a 600 gemas cada uno obtenemos pues la rentabilidad de las 2400. Vamos con la segunda de 5 y bueno, aquí también nada mal, otros 4 pues materiales épicos. Vamos con otras 5 tiradas y aquí tenemos pues un poquito peor la verdad, aunque bastantes aceleradores que me sirven también bastante. Vamos por otra de 5 y aquí hemos obtenido pues un plano que está pues bueno, decente, aunque podría haber sido bastante mejorable esa tirada. Vamos a hacer hoy 5 más y en el próximo vídeo pues continuaremos para hacer las 100. Aquí nada mal, este también bastante bien, esta de 5. Y nada, vamos ahora al segundo día. Y bueno, vamos a empezar aquí con la tirada gratis. Vamos a ver qué nos sale. Y pues bueno, recursos que bueno, no me sirven, ni siquiera les voy a contar en la tabla. Así que pues bueno, estos fragmentos épicos también si os lo preguntáis les voy a poner de valor de 0, aunque quizás haya gente que le sirva. Y lo mismo ocurre con estas horas de investigación, tampoco las he contado en la tabla, pero bueno, esto lo explicaré un poquito más en los resultados. Esta tirada, pues bueno, muy buenas en las horas de aceleración, que lo cual me sirven, pero bueno, este evento lo estoy haciendo para conseguir materiales, lo cual se ha quedado un poquito flojo. Vamos a ver otras 5 y bueno, esta ya está un poquito mejor con 4 materiales épicos y un fragmento de plano. Vamos con otras 5 y aquí pues bueno, vamos a ver otro fragmento legendario y bueno, unos cuantos aceleradores, pero nada del otro mundo. Y bueno, aquí vamos a darle un poquito otras 5 tiradas, bastante bien esta, con 2 fragmentos legendarios y otro pues material épico. Llevamos pues unos poquitos fragmentos legendarios, aunque me hubiese gustado llevar alguno más. Esta tirada ha sido bastante pocha. Bueno, vamos, me he quedado sin gemas aquí, así que bueno, vamos a recargarlas. Bueno, aquí utilizo solo pues 8000 gemas. La verdad es que tenía que haber utilizado bastante más para no tener que recargar más a lo largo del vídeo, pero bueno, ya recargaremos un poquito más adelante. Esta tirada súper mal en cuanto a los recursos, pero conseguimos 10 fragmentos de planos legendarios, lo cual está muy bien y compensa un poquito no haber conseguido materiales. Vamos con otras 5, aquí de nuevo bastante bien. Salimos pues bien con los 4 materiales épicos y el fragmento de plano. Vamos con otras 5, la verdad que aquí está bastante decente en cuanto a los aceleradores, ya que pues esos aceleradores de construcción me sirven pues al empezar el KPK, ya que se pueden cambiar todos pues de lo que serían de construcción a entrenamiento y me sirven bastante. Entonces, bueno, ya hemos vuelto a recargar las gemas y vamos a darle un poquito más al huevo. Aquí también podía haber sido mejorable, pero bueno, no me voy a quejar de obtener fragmentos, ya que pues es por lo que estaba tirando el huevo, materiales y fragmentos. Aquí de nuevo otro material, otro fragmento, ya llevamos pues 19 si no he visto mal, y bueno, bastante bien la verdad. Aquí pues bueno, otros 6 materiales épicos, lo cual está pues bastante bien. Y aquí pues nada, nos utilizan la habilidad de la alianza, que bueno. Y bueno, aquí salimos también bastante bien con 4 materiales épicos, aunque bueno, sí que estoy sintiendo que podría haber sido bastante mejor en cuanto a los materiales. Y bueno, aquí vamos a recargar las últimas 400 gemas.
Para el próximo vídeo voy a intentar grabarlo tanto el audio como el vídeo al mismo tiempo para que pues se haga todo al mismo tiempo y quede bastante mejor y me adecue mejor a los tiempos. Y esta última tirada bastante pocha. Vamos a recoger esto también en lo que serían pantalones, ya que pues me hace falta bastante más que cascos, ya que no tengo ninguna. Aquí las recompensas pues son un poquito pochitas, excepto pues los fragmentos que nos van dando. Aquí nos dan pues 12 pues, materiales de selección épicos, que bueno, sí que sirven, pero podrían ser un poquito mejores. Y en total nos dan 20 fragmentos. Y bueno, esto será todo. Aquí podemos ver un poquito lo que hemos obtenido. Y en cuanto a fragmentos de plano, pues vamos bastante bien, ya que pues no tengo ningún fragmento en lo que serían botas de liderazgo. Y pues en cuanto a los fragmentos totales, pues hemos obtenido 20, lo cual está bastante bien. Pero bueno, ahora vamos a pasar a comentar pues lo que serían los resultados del vídeo. Bueno, ya estamos por aquí con los resultados que hemos obtenido y os quiero decir, yo los valores les he obtenido de lo que sería la tienda VIP, ¿vale? Con lo cual un fragmento legendario lo podemos encontrar por 1500 gemas, un material épico que es lo más que se podría comprar en la tienda VIP ya en diferentes otros eventos, pues nos sale que valen 600 gemas. Las horas de aceleración he cogido todas, sumado todas las horas y después las he puesto como si fuesen de 24 horas, ya que sería lo más rentable de la tienda VIP, con lo cual me salen a 600 cada 24 horas. Y los fragmentos épicos me refiero a, pues, a esos fragmentos que salen de elección épicos, que bueno, en la tienda VIP están a 240 gemas, pero después yo no les he contado y les he puesto que valen cero. Y lo mismo con los recursos, si los quisiéramos comprar pues en lo que sería la tienda VIP, nos valdrían como unas 180 gemas cada uno, pero bueno, como los recursos yo los conseguiría por parte de las granjas, pues nos podemos olvidar un poquito y lo vamos a dejar de lado, ya que después les pondré de valor cero. Y bueno, ya está por aquí la tabla con toda la cantidad total que hemos obtenido. En total han sido unos 40 fragmentos legendarios, que aquí incluyen pues los 20 que nos dan por parte de los las recompensas fijas por haber hecho las 100 tiradas. En cuanto a los materiales épicos, hemos conseguido pues 58 en total, que aquí también incluyen pues los 12 que nos dan de haber hecho las 100 tiradas. Y lo mismo ocurre con los aceleradores, están también incluidos pues los días que nos dan de los cofres de haber llegado hasta 100. Han sido 531 horas, lo cual es bastante. En realidad está bastante bien. Si los dividimos entre 24 van a ser bastantes días, y cabe decir aquí que en los aceleradores pues no están incluidos lo que serían ni las horas de investigación, ya que no me sirven, y están sumadas todas, ya sean pues universales de entrenamiento o pues de construcción, ya que en el KVK al pasar los de construcción a entrenamiento pues voy a utilizar todos indistintamente, ya sean universales o pues de entrenamiento. Y bueno, en cuanto a los recursos, esos han sido pues el número de cofres que hemos conseguido y los fragmentos épicos que, como ya os he dicho, he puesto de valor cero. En cuanto a los fragmentos legendarios, si multiplicamos el total por lo que sería de la tienda VIP, tanto en el legendario como en material épico, y las horas, pues divididas entre 400 y luego multiplicadas, perdón, divididas entre 24 y luego multiplicadas por los 600 de la tienda VIP, pues son esos el valor de gemas que nos da, y nos da una rentabilidad bastante buena de pues 2,3, lo cual está bastante bien porque nos da una rentabilidad de unas 100.000 gemas. Si bajásemos un poquito el valor de los fragmentos legendarios, pues nos daría algo menos, pero bueno, creo que está así bastante decente y pues lo podríamos dejar, ya que pues en el huevo conseguimos muchos planos que nos van a servir bastante. Así que bueno, estos han sido los resultados. Seguramente que hubiesen podido llegar a ser algo mejor, ya que creo que hemos obtenido bastantes pocos materiales épicos, pero bueno, también creo que el huevo lo han nerfeado un poquito. Bueno, así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Ya me podéis decir qué tal os ha ido vosotros en este vídeo.